terminar con un amén. Le voy a leer un versículo y usted le sigue. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todos y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Puede estar cómodo todo, hermano. Hermano, le doy las gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder estar aquí delante de ustedes. Por saludar a mi hermano, nuestro hermano Manuel, a toda su familia y a toda la hermosa iglesia del Señor congregada aquí en esta noche. Amén. Señor Jesús les bendiga a todos y cada uno de ustedes, de una manera muy especial también a los amigos que nos acompañan. Son todos bienvenidos en el nombre de Jesús, y qué bueno que ha sacado este espacio para dedicarle a Dios. Amén. De seguro no será en vano, ¿verdad? En todo momento que dedicamos al Señor no es en vano, al contrario, es provechoso. Amén. Bueno, hermanos, tenemos una temática en esta noche y tiene por título Señorío y autoridad del Rey. Amén. Señorío y autoridad del Rey. Sabemos que tenemos una temática general que es reino inconmovible, que por cierto estaremos dando inicio el día de mañana en el Coliseo del Bifio. Amén. Hay un gran número de inscritos aquí, les felicito a los muchachos y gracias a Dios por esa gestión para poder tener este espacio para adorar a Dios en comunión. Y si alguno todavía no se inscribió y quiere ir, mañana todavía estaremos esperando de pronto si alguno no se ha inscrito y puede tener su ingreso allá en celular. Ahí está la taquilla y estaremos allí también atendiendo al personal que no se pudo inscribir. Entonces, basándonos en esta temática reino inconmovible, en todo reino del cual se nombra hay un rey, ¿verdad? En todo reino hay alguien que gobierna. Nosotros estamos en el reino de Dios, amén. Estamos en el reino de Dios, hemos entrado al reino de Dios, por lo tanto, tenemos a alguien que nos enseñorea con toda autoridad y es el Dios que gobierna sobre este reino, amén. Cuando hablamos de un rey, hablamos de un soberano que ejerce autoridad suprema en esa esfera donde él puede ejercer allí libremente su autoridad, sea un pueblo, un territorio, una nación. La función de él es legislar, es hacer justicia, es enseñorear, es gobernar, es ejercer dominio sobre el reino que él tiene bajo su cuidado. Amén. Ese rey que nosotros que hablamos protege, garantiza y da todas las garantías para que en ese reino se dé todo de manera adecuada y saludable. Amén. El rey no solo posee poder, sino que representa la máxima autoridad visible del reino. Todavía hay figuras en algunos países que se ve la elección popular presidencial, no como una república como nosotros, sino que hay países que todavía tienen la figura de la monarquía, ¿verdad? Y hay un rey que es la cabeza visible que representa toda esa nación y que está puesto por cabeza de aquel lugar. Y la palabra de Dios a nosotros nos enseña que nuestro Dios se revela a sí mismo como el Rey eterno, ¿ven? Como el Rey eterno. En el mundo todavía existen reyes, ¿verdad? Y hay personas que se les llama señores porque tienen un grado de respeto, tienen personas a su cargo, son alguien de renombre. Pero el Dios que nosotros tenemos es el Rey de Reyes. Amén. Existen señores, pero nuestro Señor es el Señor de todos los señores. Amén. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo número 10, el verso 16, que Jehová es Rey eternamente y para siempre. Amén. Es Rey eternamente y para siempre. En 1 Timoteo capítulo número 1, versículo 17, enseña que Él es el Rey de los siglos, amén, que es inmortal, que es invisible, que habita en luz inaccesible, del cual es el dueño Él de toda la gloria y el reconocimiento, amén. Cuando hablamos de un rey, inmediatamente tenemos
que hablar de un reino, porque ¿qué sería de un rey sin reino? Amén. Entonces el rey da existencia o inmediatamente tenemos que hablar de un reino, porque no puede haber un reino si no tiene un rey. Amén. No puede haber un reino si no hay un rey, y el reino es la esfera donde se ejerce la soberanía del rey. Amén. En la Biblia nosotros miramos que el reino de Dios es ese lugar donde Dios gobierna con autoridad absoluta. Amén. El reino de Dios es ese lugar donde Dios gobierna con autoridad absoluta. Si yo estoy en el reino de Dios, tengo a alguien que me gobierna. Amén. Si no quiero que alguien me gobierne, si no quiero el gobierno de Dios, estoy rechazando ese ingreso al reino. Estoy negando que hago parte de un reino. Pero si yo hago parte del reino de Dios, yo me someto. Amén. Me someto a lo que ese rey dictamina, manda y ordena. Amén. El reino refleja el carácter del rey, ¿verdad? Un reino refleja el carácter del rey. ¿Cómo así? Si el rey es justo, en el reino se verán actos de justicia. Amén. Pero si el rey es malo, en el reino se verán actitudes y situaciones que demuestren maldad y opresión. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el reino se refleja el carácter del rey. Y la Biblia a nosotros nos dice que el reino de Dios, en ese carácter que se da, esas cosas que se dan, que caracterizan el reino de Dios, es que no consiste ni en comida ni en bebida, ¿verdad? Sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. El que está en el reino de Dios tiene una actitud de justicia, de gozo y de paz. ¿Por qué? Porque hace parte del reino de Dios. Y como en el reino de Dios se refleja el carácter del rey, yo reflejo el carácter del rey que yo tengo, que ejerce dominio sobre mí. No puede ser que yo sea del reino de Dios y no refleje el carácter del que digo que es mi rey. Amén. Ser parte del reino de Dios implica sujeción ¿a quién? A ese rey en ese lugar, ¿verdad? No se puede pertenecer al reino de Dios y vivir en permanente rebeldía en contra del rey. Es un imposible. No puedo ser parte del reino de Dios y rebelarme en contra de Dios. Eso es un imposible, ¿verdad? El destino del reino, muchas veces, hablando en términos humanos, depende de la estabilidad y permanencia que el rey tenga, ¿verdad? Los reinos humanos muchas veces caen porque los que son buenos de pronto son derrocados, mueren, los vencen, y entonces se viene abajo el reino, porque depende de la estabilidad del rey. Amén. El rey, como es la fuente de autoridad y de poder, el reino está a costa de lo que el rey hace y cómo se desenvuelve. Depende de cómo será estable ese reino. Amén. La Biblia nos muestra que Cristo es el rey y nosotros, la iglesia, somos el reino. Y como Él permanece para siempre, la iglesia permanece para siempre. Amén. Como Él nunca ha sido vencido por nadie ni por nada, sino que Él siempre ha vencido, por eso la iglesia siempre vence. Amén. El reino y el rey que tenemos nosotros son inseparables. Amén. No nos podemos separar de ese señorío ni escapar de esa autoridad si realmente estamos viviendo en el reino de Dios. Amén. Y hay una pregunta que yo quiero hacer y nos vamos a contestar todo aquí en esta noche. ¿Será que yo realmente estoy viviendo bajo ese dominio, bajo ese señorío, bajo esa autoridad, bajo esa sujeción? Amén. Porque aquí yo estoy predicando y estamos todos diciendo amén, ¿verdad? Yo sé, yo doy por sentado que sí, ¿verdad? Señor, es más que Jesús es mi Señor. Eso se oye bonito, pero en la práctica es otra cosa, ¿verdad? En la práctica importa más que yo lo diga aquí, ¿verdad?
Claro que a todo lo que es verdad, como dijo nuestro pastor, decimos amén, cierto, porque es una verdad. Pero ese amén tiene que ir acompañado con una actividad que demuestra que yo realmente, en consecuencia de lo que creo, lo plasmo en mi vida. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, versículo número 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que expresa verbalmente un señorío será apto acreedor para ingresar en el reino de Dios. No es la expresión verbal de decir Señor, no, sino el que hace la voluntad del Padre. No importa tanto, hermano, sí hay que decir, hay que reconocer, pero más de lo que digo, importa más lo que hago. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese sí es el que reconoce el señorío. No solo decirlo, sino hacer lo que el Señor quiere. Diga gloria a Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca lo conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca lo conocí. ¿A quién entonces conoce el Señor? A quien hace su voluntad. No al que le dice, hermano, aquí hemos tenido cultos hermosos, ustedes predicadores mucho mejores que yo. Yo no soy tan bomba, yo soy bombita. Pero en la palabra que causó un efecto en usted, donde usted ha venido, ha pasado, se ha entregado aquí, ha llorado, le ha expresado al Señor su afecto, lo que usted siente. Pero más allá de la expresión hay algo que yo debo hacer. Y es cumplir esas cosas que yo digo. Amén. Si yo le digo a Él que Él es mi Señor verdaderamente, ¿cómo toma Él eso en serio? Que yo me someta, que yo esté sujeto, que yo ame hacer lo que Él dice. Eso me demuestra la verdad, no que lo diga solamente. El diseño original de Dios es que el hombre, cuando fue creado por Dios, estuvo bajo el señorío directo de Dios en huerto de Edén. Amén. El hombre fue creado para gobernar, pero bajo el señorío. Amén. Bajo un señorío. Porque la Biblia nos dice cuando Dios creó al hombre, dijo el Señor, entonces dijo el Señor, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿verdad? Varón y hembra lo creó, y el Señor le dijo que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo que estaba en la tierra. Pero la Biblia dice, y lo bendijo Dios, amén. Y le digo, fructificado, multiplicado, sojuzgar la tierra y señorearla. Él le dio al hombre una autoridad delegada, no una autoridad propia. Nosotros los ministros, los que estamos aquí en la iglesia, colocados según la voluntad de Dios en su cuerpo como Él quiere, la autoridad que tenemos es una autoridad delegada, no propia ni absoluta. Amén. Y entre otras cosas, la autoridad, hermanos, nadie puede ejercer autoridad si no está bajo la autoridad de Dios. Amén. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Adán ejercía la autoridad del señorear sobre lo creado porque fue una autoridad delegada por Dios. Y esa es una forma de autoridad, la autoridad por delegación. Amén. Pero el hombre se rebeló contra la autoridad suprema de Dios y perdió la capacidad del señorear sobre lo que Dios le había dado, y la autoridad que Dios delegó sobre él la perdió. Amén. Él perdió el dominio y cayó bajo el gobierno del pecado, la muerte, de las tinieblas, y entonces el hombre fue vencido. Amén. Pero tenemos una figura de autoridad suprema que no sucumbe como sucumbió Adán, y es el postrer Adán, que es Cristo. Cristo es reconocido como el Señor. La palabra Kyrios en el texto griego significa amo, dueño absoluto de algo. Amén. Alguien que ejerce dominio. Él
es Señor por muchas cosas, pero quisiera hablar de tres cosas. Él es Señor de todo lo que es creado, así que Él es Señor de la creación. Colosenses 1:16 lo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Amén. Sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Señor de la creación, pero también es Señor por redención. Efesios 1:7 dice que nosotros en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Es Señor por creación, la creación, y es Señor por la redención. Pero también es Señor por exaltación, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2:9. Amén. ¿Y qué pasó cuando Dios lo exaltó hasta lo sumo? Le dio un nombre que es sobre qué, sobre todo nombre, para que ese nombre de Jesús, que está sobre todos los nombres, se doblen todas las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y en todos los rincones del mundo, y al ver ese nombre exaltado y ese Señor que está encima de todo, toda lengua confiese que Él es el Señor, para que Dios sea glorificado. Reconocer el señorío de Cristo es algo que es obligación del que está en este reino. Tú no puedes vivir aquí creyendo que tú eres tu propio reino y tu propio Señor. Amén. Señor, tú eres mi Señor, pero allá escondida tengo mis reservas. Tomo mis propias decisiones. El Señor a veces es Señor parcial de algunas cosas, pero para algunas cosas no estoy bajo el señorío o autoridad. Amén. Él es Señor para cuando estoy necesitado, pero no es Señor para la sujeción. Amén. Hermano, cuando nosotros reconocemos ese señorío, hermano, tenemos que realmente vivir sujetos a Él. Porque es que, hermano, o nos sometemos o terminamos siendo alguien que está resistiendo. Y el que está resistiendo se muestra como enemigo del reino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que conmigo no es contra mí. Y el que conmigo no recoge de palabra. Amén. Si yo no me sujeto, si yo no me someto, si yo no estoy en obediencia, estoy en desobediencia y resisto al Rey. Y el que no está con Él está en su contra. La autoridad de Cristo está por encima de todo. Él declaró cuando resucitó: toda potestad, toda autoridad, todo dominio, toda potestad me ha sido dada. Amén. Por eso el centurión, cuando vio a ese ser tan grande, tan sublime, hermano, vea, yo a veces me pongo a mirar como un hombre que no era judío tuvo una conmovisión tan amplia de ese ser. Yo tengo una necesidad, y ese ser que viene ahí, yo veo que tiene algo distinto a todos los hombres que he visto. Vean, si usted nada más, con esa autoridad que tiene usted, dice la palabra, yo sé que mi criado allá sanará. Yo me quedo viendo esa escena y yo digo, que yo me imagino a ese hombre viendo a Jesús venir. Ese hombre sentía que su aposento era un antro para alguien tan grande. Digo, no, Señor, yo le voy a decir algo. Yo que soy un simple mortal, tengo hombres a mi mando. Y yo le digo a ellos que vayan, y ellos van. Y los llamo que vengan, vienen. Y yo conozco que tú con tu palabra puedes hacer cualquier cosa. Y si tú envías la palabra allá donde está mi criado, yo sé que Él sanará. Si en esta noche a ti te pasa algo, estás afectado, estás enfermo, hay una situación allá en la casa, hay algo que te agobia, que te aqueja, que te martiriza, si tú en esta hora clamares al Señor que todo lo oye, que todo
Cristo es la máxima autoridad, la máxima expresión de autoridad. Y la iglesia es donde reside toda esa autoridad. Amén. Efesios 1:19 dice: igual la superinherente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la iglesia, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escuchen, ¿dónde está la autoridad de Cristo? Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y se las entregó a usted, que es la iglesia. Amén. En la iglesia reside toda la autoridad de Cristo. ¿Y cómo es posible que la iglesia no va a vivir bajo autoridad? Si en la iglesia reside toda la autoridad de Cristo. Amén. La iglesia solo ejerce autoridad espiritual cuando vive bajo sujeción y obediencia al Rey, porque es autoridad recibida. Amén. Nosotros hemos recibido un reino, hermano, completamente distinto al reino que hay en el mundo. Amén. Amén. La iglesia no es el mundo. Jesús dijo en San Juan 18:36: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Amén. Cuando los discípulos tenían una disputa sobre quién quería tener más autoridad y ser más visto de todos, Jesús les dijo: mire, allá en ese mundo, donde ese lugar que no es mi reino, los grandes y los que tienen autoridad allá para ejercer gobierno sobre los pueblos se enseñorean de ellos duramente. Pero entre nosotros no será así, sino que si aquí en este reino alguno quiere ser tenido en cuenta para algo, le tiene que servir a todos los que hacen parte de este reino. Aquí no estamos aquí figurando de nada a nadie, de aquí haciendo una pantomima para que me vean que yo hago. Eso no es del terreno. ¿Qué importa si lo ven o no lo ven? Si lo tienen en cuenta o no. Eso no importa. Bueno, yo he visto cómo Dios va exaltando a sus hombres sin necesidad de que hagan nada para ser vistos por los demás, porque eso no funciona en este reino. Ahora, el hermano presbítero secretario, el hermano Milton Martorell, yo lo conozco hace muchos años. El hermano Milton Martorell aquí era un cero. Nadie lo conocía, lo veíamos en los eventos con la cámara grabando. Los que son así más o menos contemporáneos conmigo no veían nada más en eso. De un momento a otro, hermano Milton presbítero. Y nunca en las reuniones ni habla, sino cuando le toca ya. Y así ha pasado con muchos. Pasa con muchos, porque aquí en este reino no es como en el mundo. Allá que se figura, allá que se busca palanca, allá que se quiere pasar por encima del otro. Pero aquí, así no será entre nosotros. La diferencia, hermano, es grande entre el reino que hemos recibido y el mundo en el que estamos. El mundo se mueve por todo, lo mueve una fiesta, lo mueve un artista, lo mueven las emociones, pero nosotros los que estamos aquí, estamos en un reino inconmovible, en un reino que no se mueve. Y por lo tanto, tenemos que tener gratitud. Y mediante esa gratitud servir a Dios con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Amén. Ese reino que nosotros estamos, que tenemos, no se tambalea ante el mundo y sus deleites, y mucho menos los que habitan en ese reino. Amén. Tú no puedes estar en este reino teniendo un pie en este reino inconmovible y un pie en el reino que se mueve. Tienes que definirte. Tienes que definir qué quieres y dónde quieres estar realmente. Amén. Vivir en este reino significa obediencia total al Rey que tenemos. San Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le
le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. El que ama a este rey tiene que guardar su palabra. El que le dice al rey que le ama: Señor, yo te amo, yo te adoro, yo esto, yo aquello, tiene que obedecer lo que dice. Porque no se puede amar a Dios sin obedecer a Dios. No se puede amar a Dios sin obedecer lo que Dios quiere que se haga. La persona que vive bajo este reino tiene que reflejar el carácter del rey que tiene. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamados. Miren para qué fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo debo de reflejar el carácter de Cristo si estoy en el reino de Él. Él padeció por mí, ¿para qué? Para que yo con mi actual refleje la vida de Él en la vida mía. Amén. Quien vive sometido al rey habita en un reino firme, porque este reino es inconmovible, no se mueve. Pero el que no habita en este reino será movido por cualquier cosa. Por eso los amigos que estén aquí, se les hace extensiva la invitación a que entre al reino de Dios. Porque allá en el mundo cualquier cosa mueve al hombre, y el hombre ve como alternativa ahorcarse, tomarse el veneno, tirarse al carro, hacerle daño a otra persona. El que está fuera del reino de Dios es movido por cualquier cosa. Pero los que estamos en el reino de Dios nos han pasado tantas situaciones y tantas cosas duras, y esta casa no se ha caído, no porque nosotros seamos fuertes, no, es porque está sobre la roca, y lo que está sobre la roca no se cae. Pero vivimos una verdad, es que vivimos en un tiempo donde la gente, aunque no lo expresa verbalmente, rechaza la autoridad de Dios sobre su vida. Dios habla y habla y habla y no actúa, no obedece. Amén. Ay, vienen a decirme lo mismo. Te dicen lo mismo porque no lo has obedecido. Porque si lo obedecieras, ya te hubieras graduado de ese curso. Amén. Jesús enseñó que cuando vemos en el Evangelio que llegó Cristo y fue presentado como la autoridad, como el rey, ¿qué dijeron ellos? No lo queremos. No lo queremos. Tú no te paras aquí y dices: yo no quiero a Jesús en mi vida, pero lo haces. ¿Cómo? Cuando te habla y resistes lo que te dice. Cuando sientes que ese hombre que te lo dice porque se lo dijo fulano, cuando sientes, ya voy al hermano fulano a decirle: ¿acaso el que hizo la boca no hablará? Claro que Dios habla. Amén. Los ojos de Él están sobre todos los lugares de esta tierra, y ve cuáles son mis actitudes, qué es lo que hay en mi corazón, y me saca a relucir lo que debo de corregir, porque Él quiere que si yo voy a permanecer en este reino, ande como Él quiere que yo ande. Aleluya. La Biblia nos dice que el que no obedece al Hijo no verá la ira, sino que la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Hermano, rechazar la autoridad del rey es colocarse en el bando contrario. Amén. Hermano, todos nosotros aquí tenemos un Señor, ¿verdad? La iglesia es un cuerpo, ¿cierto? Tenemos una unidad corporativa, una unidad del cuerpo, una unidad de la fe, una unidad del espíritu. Y Efesios nos enseña que todos aquí tenemos un Señor. Todos tenemos una fe, tenemos un bautismo, ¿verdad? Usted aquí está bajo un señorío, bajo una autoridad. Usted hace parte del reino de Dios. Amén. Ha ingresado voluntariamente al reino de Dios. Y con esa misma voluntad que dispuso para ingresar, ahora debe vivir. Hermano, y los mandamientos del Señor no son gravosos. Cuando nosotros estamos enamorados de este Señor, todo lo que Él dice es un deleite hacerlo.
Bueno, cuando uno está enamorado de Jesús, cuando uno ama a este Señor, uno está deseoso de que Él diga algo para nosotros ejecutarlo. Amén. Nosotros aquí, en la palabra de Dios leemos Señor, Señor, y vemos la palabra siervo, pero el siervo, el doulos, es un esclavo que está sujeto a alguien. Amén. Si yo soy siervo de Dios, ya yo partí mi voluntad. ¿Cuál es el problema de la no aceptación del señorío? Es que yo rehuso mi voluntad, yo me la guardo para mí. Y a veces escuchamos personas que dicen, hermano, es que hacer la voluntad de Dios duele. Pero ¿cómo va a doler? Si la voluntad de Dios, Romanos capítulo número 12, el verso 1 en adelante, me dice que ella es buena, que es agradable, que es perfecta, que me deleito cuando la hago. ¿Cuándo la voluntad de Dios duele hacerla? Cuando tú no te quieres disputar a la tuya. Cuando ya tú tienes un andamiaje de lo que tú quieres hacer y aparece el Señor y te dice que no. Ay, pero yo voy a hacer unos 8 días de ayuno para que el Señor me confirme. Tú no quieres que Él te confirme. Tú lo que no quieres es hacer lo que Dios te dijo. Y eso no es ayuno, eso es huelga de hambre. Eso no es ningún ayuno. Tú quieres ayunar para que Dios me confirme. Dios habla claro. A veces hay personas que vienen buscándonos a pedir un consejo. Ay, hermano, es que yo siento, no sé, hermano, es que ese muchacho es inconverso, hermano. ¿Y qué será que? Yo no entiendo eso. Si la Biblia te dice que no, porque tú quieres decir que sí. Amén. Ay, hermano, no, que eso no puede ser así. Jesús dijo que es así. Y si Él dijo así es. Amén. Nos caracterizamos en este reino por obedecer. Hermano, aquí si hay algo que importa, es que yo me deleite en obedecer. Si tú no te deleites en obedecer, hay un problema interno en tu corazón que en esta noche se puede arreglar. Porque si hay algo que a Jesús le agrada, es que yo le obedezca. Yo miro ese esclavo que era tomado y en el año de jubileo tenía la potestad de irse, salir de la casa del que lo tomó por esclavo, pero él caía en consideración viendo la bondad del ser que lo tomó. Si bueno, yo tengo la oportunidad de irme de aquí, pero yo voy a llegar allá donde el Señor que tengo y le voy a expresar que yo amo a mi familia que tuve aquí, que yo amo lo que yo he recibido de Él y que yo amo a mi Señor. Él podía irse en el año de jubileo porque tenía la libertad de salir, pero él consideraba las bondades y todo lo que ha recibido por estar dentro de la casa de ese Señor. Todo lo que tú has recibido aquí. Mira esa hermosa esposa que tienes, esa hermosa familia, ese respeto, esa dignidad, esa altura que te ha dado. ¿Por qué la tienes? Porque estás en la casa del Señor. Y llegar allá donde el Señor, hermano, y decirle, mire, usted ha sido tan bueno, y le ponía la oreja, y le decía a la Biblia, y ahora darás la oreja de ese hombre en señal de que él voluntariamente, pudiendo salir de tu casa, se negó a irse porque el amor que tiene por estar en la casa del Señor lo impulsa a querer día a día estar. No, yo miro toda mi vida y yo tengo que confesar a Dios que yo estoy aquí por su gracia, que todo lo que tengo es por su bondad, por su amor, por su misericordia. Hay muchos que yo conozco aquí desde hace muchos años y me alegro de verlos aquí. Y me alegro de ver que sigue la gente aquí. ¿Por qué? Porque es que el amor por el Señor me lleva a luchar, a mantenerme, a resistir, a enfrentar todo lo que venga. Mientras uno reconozca este señorío y permanezca bajo esta autoridad de Dios, nos va a ir siempre bien. Para nosotros tenemos una esperanza muy grande. En que un día ese Señor, donde estamos en este reino con esta autoridad, Él volverá un día. Amén. Y si hay algo que anhela mi alma, que anhela mi vida,
es reencontrarme con mi Señor. Es ser tomado por Él. Es que al final de esta vida, hermano, qué triste es que yo, habiendo sido el alto para muchos, venga a ser yo mismo eliminado. Yo lo que quiero escuchar al final de esta carrera es la voz de Él que me diga: ven, buen siervo fiel. Sobre todo lo que te di, has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amigo que estás aquí, un día el Rey volverá. Pero ¿sabes qué pasará? El Señor regresará una vez a este mundo. Y la Biblia dice que Juan vio cuando Él descendía del cielo. Y la palabra de Dios dice que es aquí, yo vi un cielo abierto. Y yo vi un caballo blanco. Y el que lo montaba era fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Amén. Ese tenía unos ojos como llamas de fuego. Porque es que, hermano, Jesús vino a este mundo a enseñorear sobre los corazones de los hombres. Y los rechazaron. Y pidieron un ladrón. Pidieron un Barrabás. Y lo montaron en un pollino, hijo de asta. Y lo rechazaron. Lo colgaron en un madero al Señor. Lo colgaron en un madero. Al Señor de este mundo le pusieron una corona de espinas. Le dijeron que debe terminar. Y lo pusieron en un madero con un malhechor. Le clavaron esas manos santas. Y le traspasaron el costado. Y le decían: si tú eres el Señor verdaderamente, bájate de ahí, bájate. Pero cuando le maldecían, no respondió tu maldad. Esa cruz era mía. Esa cruz era tuya. Porque es que no salió maldad en él, ni nunca hubo engaño en su boca. Pero con todo eso Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero un día el cielo se va a abrir y ya no vendrá montado en un pollino, ni vendrá con una corona de espinas. No, el Rey viene nuevamente. El Rey viene nuevamente. Los ojos de él eran como llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y él estaba vestido con unas ropas que estaban teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y ese Rey tenía los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían caballos blancos. Ahora lo puede recibir ahora voluntariamente, pero ese día de su boca saldrá una espada aguda para ir con ella a las naciones, y el Rey la regirá con vara de hierro, y él pisa en la llave del vino, del furor y de la ira de Dios. Y en su vestidura blanca, teñida con la sangre del furor de la ira de Dios, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Señor se merece dominio, se merece respeto, reconocimiento, sujeción. ¿Cómo quieres adorar a este Rey? ¿Cómo quieres vivir a este Rey? ¿Cómo estás viviendo en este reino? Yo quiero ser hallado fiel por este Rey. Él es el Rey de Reyes. Él está por encima de toda autoridad. Hermano que estás aquí, Él hace lo imposible posible.
Ahora que estaba aquí, vi que José David pasó a cantar, yo me puse a llorar. Porque José estaba apartado. Y somos criados juntos en la misma casa. Y hay un momento donde yo pensé que José ya no iba a volver a la iglesia. Y yo me volví a orar por él casi todos los días. Claro, Dios puede hacer lo que sea. Lo que sea. Un esposo rebelde, eso Dios lo convierte. Él tiene toda autoridad, todo dominio. Esa enfermedad sale en el nombre de Jesús, porque ante ese nombre toda rodilla se dobla y todo obedece y se sujeta. En el nombre de Jesús tu vida cambia, tu familia cambia, tu situación cambia. Él puede hacer que de un desierto nazca un manadero de agua. Él puede hacer que lo que está torcido se enderezca. Él puede hacer que lo que no tenga vida cobre vida. Póngase de pie en esta noche. Yo invito a alguien que venga a orar a este rey aquí adelante. Esta sala no hay más cama de estado. La planta, el mente, la pasamos ahí. Esta sala no hay más cama. Él tiene la óralo. No importa que hoy no vea lo que quiere, él se lo merece porque él es dueño de todo. Él es el Señor de la creación, Él es el Señor de todo lo que se ve, Él es el Señor de tu vida. Yo no puedo llegar allá donde estás tú, pero Él llega a todos los lugares.